Estamos ya en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Bueno, te hemos mandado tarea para el hogar, así que la vamos a ir Claro. desglosando lentamente, de manera Bueno, que nuestros oyentes que sufrieron un sofocón, y andás a ver algunos a dónde terminaron, pero porque tuvimos acá un problemita técnico, pero ahora ya estamos de nuevo ordenados y ya el oído de nuestros oyentes acomodado, para un poco ir interpretando qué es lo que está pasando en el dale. contexto por fuera de la Argentina, sobre todo cuando sabemos que va a haber este domingo elecciones en países muy amigos, muy hermanos y muy gravitantes, como por ejemplo es el caso del Perú. ¿Qué? Y de México, sí, Y de México también. claro. Mario, mira, pero quiero comenzar primero con algo, bueno, algo no menos agradable, bueno, esto sí que es agradable, que son saludos, y aprovechamos la radio, qué mejor medio, ¿no es cierto? Dale. Y recuerdos para ti de parte de Fernando Cortés, de Córdoba, desde Ah, Córdoba. muy bien, muchas Él gracias. recuerda a Mario Masitelli, con el cual viajaron en el año 2004 a Santiago de Chile, en un homenaje por el aniversario de la muerte del secretario general del MIN, Miguel Enríquez, Así es. que, bueno, me contaba que ustedes estuvieron en dicho homenaje y que posteriormente habían regresado, bueno, por Mendoza hasta sus respectivos lugares. Así Así que es. este saludo y recuerdo también de otro aniversario se lo envía Fernando Cortés, quien nos escucha desde Córdoba. Bárbaro, bueno, un fuerte abrazo para Fernando. No sé si la fecha es exacta, pero sí estuvimos en Santiago de Chile para aquel aniversario y la verdad que fue una jornada de gran provecho, digamos, un acto más que interesante, y siempre uno tratando de aprender, y aprendiendo también mucho, mucho de Chile, porque nosotros nacimos un poco a la política, Carlos, los que tenemos la edad de Daniel o la mía, nacimos un poco bajo esa influencia magnífica de lo que fue la experiencia de Salvador Allende, que terminó en tragedia, Claro, pero que para nosotros significaba la posibilidad de una sociedad más humana, de un socialismo tal cual nosotros queríamos, tal cual lo había expresado el socialismo argentino históricamente, en el marco del respeto republicano, democrático, del respeto por los derechos humanos, del respeto a la dignidad de cada una de las personas, y veíamos en Salvador Allende un hombre bueno, un hombre que venía de la medicina. Y la verdad es que nosotros estamos absolutamente impregnados de aquello. Quizás las nuevas generaciones no hayan tenido esta experiencia y por tanto no puedan no entenderlo, pero nosotros estamos emotivamente comprometidos con aquello. Lloramos tremendamente aquel 11 de septiembre de 1973, que fue realmente una tragedia para los pueblos de América, porque habían decidido que, entre otras cosas, no podía existir, tal cual lo escribe Patricia Verdugo en un libro que ella saca cuando se desclasifican los documentos en Estados Unidos. Nixon y Kissinger habían determinado que no se podía admitir ningún avance hacia el socialismo por vía democrática y que había que entonces que hacer chillar, palabras de ellos, a la economía chilena, había que hacerla chillar de dolor a la economía chilena y de esa manera crear las condiciones para el golpe de Estado del 73. Así que todo lo que nos viene del país hermano, nosotros lo recibimos muy bien y nosotros siempre, incluso nosotros, te voy a contar otra, Carlos, el sí, primero sí. de enero de 1979, las juventudes políticas nos movilizamos por la paz con Chile, cuando la dictadura, envuelta en una burbuja de soberbia, de arrogancia, de militarismo y de prepotencia, quería ir a la guerra
con el país hermano, y nosotros nos movilizamos desde la Catedral de Buenos Aires hasta el Episcopado, reclamando la paz, y felizmente la intervención de la Iglesia en aquella época impidió que se llegara a un acto de semejante locura. Nosotros creemos que si diéramos vuelta el mapa mundi que nos han enseñado, en la cúspide de ese mapa mundi aparecería Argentina y Chile. Sí, yo además agrego que en aquella oportunidad yo tuve también participación en una experiencia muy, muy linda de las Juventudes Políticas, que fue un encuentro en el Cristo Redentor, un encuentro por la paz entre las Juventudes Políticas de Chile y las Juventudes Políticas Argentinas. Hay que recordar que todo eso se hacía en épocas de dictaduras en ambos países, que era bastante difícil la organización, pero ahí estábamos los jóvenes argentinos y chilenos dándonos un abrazo en el Cristo. Y yo también quiero aportar lo mío y quiero decir que de esa calamidad que fue el golpe de Estado terrible, ¿sí? Al continente le quedó como saldo ahí, un saldo positivo, un saldo que valoramos enormemente, que es el faro de la estatura moral de Salvador Allende, que es quizás uno de los dirigentes que con más fuerza expresa el compromiso con la política, ¿no? Es esta actitud de haber dicho, bueno, hasta acá mi vida, y de aquí no salgo si no me saca el pueblo, y si tengo que morir, la trascendencia de Allende, para nosotros los chilenos la conocimos desde el exterior. O sea, nosotros participábamos en un proceso popular, un proceso de transformaciones, y no sabíamos, digamos, cuál era la repercusión que esto tenía en Sudamérica, en América Latina, ni tampoco en el mundo. Eso nos enteramos posteriormente. Pero en relación a las experiencias que ustedes están señalando, yo reflexiono de que son relaciones de amistad, de integración y cooperación, que son muy poco comentadas muy poco comentadas en la academia en cuanto a investigaciones, y son muy importantes este tipo de relaciones que ustedes están señalando de juventud, porque realmente no están uno no le encuentra en ninguna enciclopedia o biblioteca, ni tampoco en investigaciones. Debiera alguno de los jóvenes de ahora poder investigar ese tipo de relaciones, porque son muy importantes para las relaciones entre dos países, entre pueblos, porque nosotros siempre nos enteramos de que Fernández visitó a Piñera, de que etcétera, digamos, de la cosa por arriba, de la cuestión cupular, pero lo que realmente ha transformado las relaciones entre Chile y Argentina ha sido fundamentalmente este tipo de relaciones que ustedes están señalando. En primer lugar, en mi opinión, la alta cantidad de chilenos que se trasladó por razones económicas y políticas, incluso en plena dictadura acá en la Argentina, que llegó a sumar superior a los 800.000 chilenos residentes en Argentina, y eso demostró, digamos, a nivel social, a nivel popular, que los chilenos no eran, digamos, aquellos que se había expuesto, digamos, por cuestiones de enemistades y competencia y por problemas supuestamente fronterizos o de otra naturaleza. Y por otro lado, este tipo de relaciones que nosotros también como autocrítica no hemos sido capaces de cimentar. O sea, no existe ahora, digamos, una coordinadora de juventudes, una coordinadora de partidos, unas relaciones al menos bilaterales entre China y Argentina. Y con esto, digamos, me callo un poquito, los dirigentes políticos chilenos que vienen acá a la Argentina en la actualidad se comunican, digamos, con sectores políticos que incluso no coordinan o no son referentes mutuamente. Entonces después, al poco tiempo, es el fracaso de esas relaciones políticas y que son muy necesarias. Sí, claro. Nosotros, yo creo que hay que cambiar la cabeza de mucha gente. Creo que está cambiando, creo que las relaciones
entre los pueblos ha mejorado muchísimo. Creo que aquí se había exacerbado en su momento una disputa, vaya a saber si con pretensiones hegemónicas o vaya a saber por qué, y creo que ahora ha mejorado, pero necesitamos mejorar muchísimo más porque somos, lógicamente, una de las regiones más complementarias y son tanto los beneficios mutuos que podríamos obtener de una mayor complementariedad que realmente uno no entiende la lentitud con la cual se va dando esta integración regional. Pero no tengo ningún tipo de dudas que el destino el destino está marcado. En los próximos 1000 o 2000 años, Chile y Argentina van a seguir estando unidas por la cordillera de los Andes. Y eso, en definitiva, puede ser una divisoria administrativa, pero no puede ser una divisoria humana, porque los humanos no podemos reconocer esas divisiones que en realidad son propias de una época donde, bueno, había que delimitar las jurisdicciones, y está bien que eso ocurra, pero donde efectivamente lo que hace grande a los pueblos es la hermandad y la sinergia que se genera en un vínculo vital entre las partes, un vínculo creativo que haga que la vida sea cada vez más bella, que la vida sea cada vez más digna y que merezca ser vivida. Camino por el cual no vamos en la actualidad. Pero volvamos entonces al principio. Habíamos hablado de que hay elecciones en Perú y México. Empezá por donde vos quieras. Bueno, vamos a comenzar por México, que está más lejos. Dale. En distancia. Bueno, ahí hay una elección, ¿no es cierto?, a medio periodo presidencial. Y esto, digamos, están las expectativas de si el oficialismo, su partido de Morena, el partido de López Obrador, va a conservar la mayoría que tiene, digamos, en el Congreso. Uh-huh. Lo que se vota el 6 de junio son 15 gubernaturas, como ellos dicen, 30 congresos locales, diputaciones y ayuntamientos. Votan más de 93 millones de mexicanos. Y están en juego más de 21.000 cargos. Es muy importante entonces esta elección, y no vamos a dar pronóstico porque eso digamos nos marea, y a veces, digamos, el lunes tenemos que corregir todo las cifras que hemos publicitado, pero sí, digamos, les cuento que la Cámara de Diputados tiene 500 miembros, y la actual mayoría la tiene el partido de gobierno, Morena, que tiene 256 diputados. Entonces eso es lo que se va a reformar, y lo que quiero hacer hincapié, Mario y Daniel, y que creo que también tiene una relación negativa con las elecciones en el Perú, es el tema, digamos, de la cantidad de asesinatos de carácter político que se producen en este país. Los datos dicen que de septiembre del 2019 hasta mayo de ahora, el 21, se han reportado 143 asesinatos de carácter político, de los cuales 26 eran candidatos a alguna digamos, postulación, 59 funcionarios o funcionarios públicos, 10 activistas políticos, 4 dirigentes de partidos, etcétera, etcétera. O sea, todos vinculados estos asesinatos con la política, de carácter político. Es un espanto. Sí, claro. ¿Y a quién se le atribuyen esos crímenes? Bueno, muchos de ellos se le atribuyen, digamos, a los carteles narcos. Uh-huh. Pero se deduce que hay una falta de investigación efectiva de estos crímenes, y lo mismo pasa con periodistas. Menos mal que nosotros no hacemos periodismo en México, pero hay también una cantidad extraordinaria de 134 periodistas asesinados a la fecha, y unos 20 desaparecidos. Es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de periodistas asesinados. Estos son reportes, digamos, de informes de Reporteros Sin Frontera. Uh-huh. Entonces es una situación muy muy compleja, digamos, fundamentalmente, bueno, en primer lugar para los ciudadanos,
para los que hacen política y la responsabilidad del gobierno y las fuerzas policiales que están, digamos, pasan por encima o no tienen, ¿cómo se llama?, digamos, operatividad para, digamos, el impedimento y la protección de la ciudadanía y del el actuar político. Entonces, esa situación es muy compleja, y nosotros, ya que vamos a Perú, nos encontramos también con en la última semana con una situación parecida, y es, digamos, un ataque terrorista que se produjo la noche del domingo 23 de mayo, donde reapareció un grupo subversivo, se dice que de Sendero Luminoso, pero que ellos que utilizan una nominación que es Militarizado Partido Comunista del Perú, pero digamos en una elección tan cabeza a cabeza que está en estos momentos sucediendo entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, puede, digamos, también ser una acción, digamos, de interés para romper el empate técnico que están teniendo estos dos candidatos que postulan, ¿no es cierto?, este domingo 6 de junio en la presidencia del Perú. Claro. Y ellos tuvieron un debate, ¿verdad? El domingo, sí, el domingo pasado. ¿Cómo fue ese debate? Bueno, sí. ¿Perdón? ¿Cómo fue el debate? ¿Sabes algo? Un debate, en primer lugar, fue un debate que fue educado, digamos, no amistoso, pero educado. Se dijeron lo que se tenían que decir, el espanto por parte de Keiko Fujimori, acusando a Castillo, ¿no es cierto?, de terrorismo y vinculándolo a Sendero Luminoso, y por parte de Castillo, identificando a Keiko Fujimori, casi con pruebas contundentes, en su relación con la corrupción, en el cual el gobierno de su padre y ella misma han estado implicados, incluso cumpliendo condena. Entonces es el contexto en que se da, digamos, esta elección, con mucha cancha embarrada, podríamos decir. Ahora, da para reflexionar cómo Keiko Fujimori, después efectivamente de estar tan salpicada por hechos de corrupción, salpicadas e involucrada en hechos de corrupción, pueda ser competitiva electoralmente. Es decir, ¿qué papel juega la cuestión ética o moral en la cabeza de los electores, verdad? Claro. Eso por un lado, Mario, pero también recordemos que cuando nosotros informábamos de esta elección en el Perú antes de la primera vuelta, ¿no es cierto?, que había una cantidad de candidatos presidenciales, si mal no recuerdo, 18, sí. Y lo que eso refleja una atomización de los partidos políticos, o sea, la falta de credibilidad de los partidos, y que eso, digamos, es una engaña pichanga, digamos, para el ciudadano, para la gente. La debilidad de los partidos es gravísimo, no es una chacota, porque demuestra a su vez, digamos, y erradica en una debilidad del Estado, la ingobernabilidad. Entonces, ese es el problema con el que se van a encontrar algunos de estos candidatos, pero que salga electo, se va a encontrar con una sociedad en que no van a encontrar, no tienen mayorías propias en el Congreso, y van a tener que dibujar una alianza para poder gobernar. Igual, digamos, tienen que establecer o restablecer digamos, una afirmación de la institucionalidad. Las palabras esdrújulas no me gustan mucho, pero es eso, digamos, son las instituciones que están débiles, y eso perjudica a toda la nación, a todo el país, porque no es posible gobernar de esa manera. Así es. Recordemos que hubieron varias renuncias y destituciones de presidentes en los últimos 4 o 5 años. Así es, por hechos de corrupción y un expresidente que se suicidó, yo creo que con dignidad, Alan García, pero dejemos entonces por un momento al Perú de lado y vayamos a
el país en el que naciste, que es Chile. Bueno, Contanos Mario, un poco cómo está la cosa en sí, Chile. sí, bueno, mira, quería cerrar lo del Perú, digamos que la cifra es un poco, digamos, también de los decesos en el coronavirus está en auge, como también aquí en Argentina, que ha impedido, ¿no es cierto?, lo que hoy día, digamos, para el mundo futbolero, tiene que aceptar que no se puede realizar la Conmebol acá la Copa América acá en el país, la tuvo que desechar, y incluso en Brasil todavía se está discutiendo la posibilidad que si confirmar si la van a realizar o no. Pero Ujú. están con una cantidad de decesos en el Perú, en el orden ya superaron los 180.000 muertos. No obstante, recordemos que en la primera elección, digamos, de presidencial que hubo en el Perú, votó sobre el 72-73%. Entonces, hay felizmente una participación ciudadana que, digamos, podemos esperar que va a ser de todos modos, digamos, un gobierno fortalecido el que se institucionalice el próximo domingo. Esperemos que sí. Claro, bueno, en Chile, digamos, también, mire, este asunto, un comentario entre nosotros, ¿viste? El asunto de las vacunas, Mario, Daniel, como que no funciona en Chile. Ya se han vacunado 12 millones de habitantes, y es un porcentaje ya superior al 50%. Y entonces esa teoría o esa tesis, ¿no es cierto?, de la inmunidad de rebaño, parece que no es muy fuerte. O sea, digamos, esto también no es hacer terrorismo, pero campaña del terror, quiero decir, sino que, digamos, los que estamos todavía en salud, tenemos que mantenerlo, y con una vacuna, una dosis de vacuna solamente, tenemos que continuar cuidándonos, porque lo que en Chile, digamos, no ha bajado la cantidad de contagios, que son muy altos. Después podemos discutir como los médicos, ¿no es cierto?, si es la primera hora, la segunda hora. En Chile ahora se habla, digamos, que es una ola sobre la ola. Entonces, la cuestión es que hay mucha gente, no hay normalización. Para hacerla corta, no hay una normalización de la sociedad en relación con este tema del coronavirus. Entonces, seguimos realizando todas las otras actividades sociales, políticas, económicas, con este mar de fondo que es muy poco prometedor. Hoy día, el presidente Piñera, en un rato más, podemos decir en una hora y media más, de acuerdo a cómo es en Chile, él tiene que dar su cuenta presidencial en el Congreso. Y lo que aquí se hace, ¿no es cierto?, anualmente el primer día de marzo, en Chile se hacía el 21 de mayo y se postergó ahora para esta fecha. Entonces, lo que va a decir el gobierno, la verdad que a muy poco le importa, porque ya, digamos, tiene los meses y los días contados para entregar la presidencia de la República el 11 de marzo del 2022. Entonces, es eso algo que ocurrirá esta tarde, pero digamos que solamente va a ser de interés para los sectores políticos que van a conocer, digamos, lo que él plantea, y que obviamente, como se hace acá, digamos, vienen los pros y los contras al respecto. Ahora, en 2 semanas va a haber elecciones, menos de 2 semanas va a haber elecciones, Claro. a gobernadores. ¿Cómo va a repercutir Claro. eso? Que eso Bueno, sí va a tener eso más va a importancia que repercutir. la palabra del presidente. Claro, bueno, eso, la elección, digamos, la segunda vuelta de gobernadores en 13 regiones, que por primera vez se hace porque hasta ahora el denominado intendente lo nombraba el presidente de la República. Entonces, de las 16 regiones ya hay 3 que ya pasaron, digamos, esta prueba de elegir su gobernador, y ahora hay 13 que van a regiones que van a una segunda vuelta. Las posibilidades del oficialismo, como decimos, por lo menor, son remotas. Es muy difícil que incluso logre ganar una de las gobernaciones en segunda vuelta. Y entonces ya la disputa es en cuanto a sectores de la oposición, es decir, por un lado la unidad constituyente, donde está el Partido Socialista y Partido Demócrata Cristiano,
que son los más importantes de esa alianza o de ese pacto, y por otro lado, digamos, minoritariamente el sector donde se encuentra la alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo más probable es que de los 13, 10 los obtenga, digamos, la unidad constituyente, Alianza PS Democracia Cristiana, y otros grupos menores, y unos 2 o 3, en el mejor de los casos, lo obtenga el Frente Amplio. Pero no menos importante que la región que está en disputa, y que es la más importante, y donde votan cerca de 5 millones de ciudadanos, es la región metropolitana. La región metropolitana, es decir, Santiago. Y ahí la disputa es entre sectores de oposición. Está la candidata del Frente Amplio Partido Comunista y el candidato de la unidad constituyente, que es un gobernador, perdón, digo, un candidato de la Democracia Cristiana. En el caso primero, de un sector llamado Comunes. Bueno, esa es la situación, Mario, para digamos, la segunda vuelta de gobernadores. Pero yo sí lo que quiero anunciar algo muy importante, esto seguramente le atraerá mucho a Daniel, que es el tema, digamos, de los contenidos, digamos, de la Convención Constitucional. Ajá. El jueves 3 de junio, se va a hacer una reunión con más o menos, ya que estamos a los 2/3, casi 2/3 de los constituyentes, o sea, de los 155, y que es una reunión organizada por las universidades de Chile y Católica, quienes les van a presentar un trabajo que ellos vienen haciendo de hace algunos meses atrás, que es sobre temas constitucionales, con una plataforma que se denomina Tenemos que hablar de Chile. La importancia de esto, Mario, es que por primera vez se van a encontrar la mayoría de los convencionales constituyentes con un interlocutor que no es ni el gobierno ni es, digamos, nada institucional, sino que un tema absolutamente académico universitario, donde ellos les van a entregar el informe que prepararon, que nosotros también te lo vamos a hacer llegar a ustedes, Mario y Daniel. Bien, sobre esto de Tenemos que hablar con Chile. Ahora, los componentes de la Convención Constitucional, recordemos que son 77 mujeres y 78 hombres, de los cuales 37 son del oficialismo Vamos por Chile, 25 de la lista del apruebo, ex Concertación, ahora Unidad Constituyente, 11 independientes no neutrales, 28, digamos, del sector comunista Frente Amplio, 27 y el resto independientes de la lista del pueblo, otros independientes y los 17 convencionales pertenecientes a los pueblos originarios. Bien, bueno, ahí cerramos, porque ya se hizo la hora. Creo que tuvimos una recorrida desde México, Perú y Chile que ha sido muy buena y que la vamos a tener que continuar el martes que viene, porque en realidad la dinámica de los hechos continúa. Vamos a tener ya los resultados en México y en Perú, y ya vamos a estar en la inminencia de la elección del día 13 en Chile, más lo que hoy no le damos importancia, como es las palabras del presidente Piñera, pero que quizás diga algo que valga la pena recordar, y este encuentro que señalás para pasado mañana, cuya información vamos a tener nosotros en plenitud el martes próximo aquí en La Brújula por Radio La Luna. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Y para ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hablado con Carlos Méndez. Nos estamos despidiendo hoy, martes 1 de junio, y ya nos vamos a estar encontrando de nuevo el viernes a las 5 de la tarde.